Buenas tardes, mi nombre es Fabián González. Hoy voy a responder las preguntas en video como se pide acá, que la nota máxima es un 5.5. Primera pregunta. ¿En qué parte del circuito se ocupa el selector Outman entre qué componentes? El automático se encuentra entre el sensor y la fuente de poder. Al llegar la corriente, esta respectivamente encenderá la bobina manual que se encuentra entre las botoneras, que sigue la fuente de poder, finalmente llegando a la señal del relé. La señal al relé. Pregunta número 2. ¿Para qué sirve la perilla indicada en la figura del sensor? Es un sensor de proximidad, en el que su finalidad es regular la sensibilidad de este. Pregunta número 3. Dibuje y explique esquemas de conexionado de sensor discreto, de sensor de nivel, de sensor capacitivo y sensor inductivo. El ajuste que se encuentra en un sensor capacitivo e inductivo es el mismo. Este ajuste depende netamente de la rotación de su tornillo, llegando a una proximidad de hasta 8. Defina según sus palabras. Pregunta número 4. Bueno, es este número 4. Defina según sus palabras los siguientes tipos de relé. Relés electromecánicos. El principal funcionamiento de este relé es el de activar y poner en marcha o encender algo mediante una señal eléctrica con una intensidad mucho menor que la intensidad que va a consumir el aparato o receptor que queremos encender o poner en marcha. El relé de estado sólido. Un relé de estado sólido realiza la misma función que los relés mecánicos, pero a diferencia de estos, porque no tienen partes móviles, los relés de estado sólido son dispositivos semiconductores con una velocidad muy superior de la de los relés electromecánicos, del orden de los 50 a 100 milisegundos. El relé de corriente alterna funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico, en el que por medio de una bobina y un electroimán se accionan un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar estos circuitos eléctricos independientes. El relé de láminas. El relé de láminas son más pequeños que la mayoría de los relés mecánicos y se encuentran en el medio entre los relés mecánicos y de estado sólido. Ellos son como la mediana. Están diseñados para corrientes moderadas, típicamente de 500 mA a 1 A. Y y los relés de acción retardada, los relés, los relés temporizados con retardo a la desconexión hace que los contactos temporizados se desactiven pasado el tiempo seleccionado, a partir de desactivar la bobina de alimentación del relé. Pregunta número 5. ¿Qué tipo de relés se ocupó en el laboratorio? El laboratorio se realizó con un relé electromecánico para lograr que los contactores NC y NO actúen eléctricamente. Pregunta número 6. Diferencia de sensores PNP y NPN. El, el transistor NPN es el tipo de transistor bipolar que consta de un semiconductor de tipo P que se fija entre dos semiconductores de tipo N, mientras que el NPN es todo lo opuesto, es un transistor bipolar. Bueno, eso está igual que lo de arriba, pero consta de un semiconductor de tipo N conectado entre dos semiconductores de tipo P. Y como tengo una foto aquí, esta es la foto del circuito NPN y PNP. Este es el circuito NPN, PNP. Pregunta número 7. ¿Cuál, ¿Cuáles de los sensores con que trabajó son NPN?
Se utilizó un sensor de nivel, este se conecta con un flotador magnético llamado perilla, que permite o niega el contacto eléctrico. También se conectó con un interruptor de contacto. Explique en qué consta el enclavamiento de un relé. El relé es un enclavamiento, se define como un interruptor electromecánico de dos posiciones. Es un interruptor accionado eléctricamente que se utiliza para mantener su posición sin que se aplique energía a la bobina. Explicar con video y fotografía del laboratorio cómo es la conexión del relé entregado en el laboratorio. Existen dos contactos en el relé nombrado 2 y 10, en el cual el dispositivo es quien se conecta a la fuente de 24 volt. De igual manera sucede con el negativo. Algo parecido a lo de esta foto. Video no tengo porque no grabé. Ese fue mi error ahí. ¿En qué contactos el relé se produce el enclavamiento? El enclavamiento se conecta al contacto 2, se dirige al 6 y su salida es el 11. Explique en video en qué situaciones se utiliza preferentemente la conexión NC por sobre el conexionado NO. En un enclavamiento, en un nivel de flotador o en un CAS, una parada de emergencia que logra una detección forzada de la planta o en un objeto sensado. Pregunta número 12. Explique la corriente de Foucault y cómo influye en el sensor inductivo. La corriente de Foucault son causadas por el movimiento o variación del campo magnético que pasa a través de un conductor. Las corrientes Foucault crean pérdidas de energía a través del efecto Joule. Estas corrientes transforman formas útiles de energía, como la cinética, el calor no deseado, por lo que generalmente es un efecto inútil. A su vez disminuye la eficacia de muchos dispositivos que usan campos magnéticos variables. Explique pregunta número 3. Explique cómo funciona el sensor inductivo basándose en la siguiente imagen. Cuando dos electrodos se encuentran en un campo electrostático, la capacidad cambia de un circuito oscilador en el contacto 1, en el contacto 2 se queda como on cuando existe una oscilación notable, es que este se encuentra apagado. Pregunta número 14. ¿Para qué sirve el oscilador en el sensor capacitivo? Sirve para la aproximación de un objetivo al entrar en el sensado de este. Cambia la capacidad del circuito oscilador al detectar las amplitudes del oscilador alcanzando un nivel determinado de su salida. Su salida cambia. ¿Qué grado de protección IP tiene el siguiente sensor? IP67. Es resistente al polvo, además evita infiltraciones de agua y llega a resistir hasta 30 minutos bajo el agua. Bueno, y eso fue todo por el video, que son las 15 preguntas. No tengo forma de despedir este video. Así que, adiós. Muchas gracias por prestarle atención.